los ponentes tendrá alrededor de 20 minutos para hacer su presentación. Y en esta mesa vamos a hablar de otro conflicto internacional. Hoy Clément Thibault adelantó un poquito esto, con la diplomacia de los cañonazos de Francia, lo que en México conocemos como la guerra de los pasteles. Entonces, para eso contamos aquí con tres especialistas, todos muy reconocidos en sus investigaciones. Y vamos a empezar con Eliud Santiago Aparicio, doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Historia por la UNAM, que ha investigado extranjería en México, xenofobia, judeofobia, antiprotestantismo y violencia contra los extranjeros. No me voy a detener demasiado en los currículums porque, reitero, no tenemos tiempo. Y sin más preámbulo, Eliud, te dejo la palabra, por favor. Buenas tardes. Había traído una presentación, no sé si podrían proyectarla, por favor. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer al organizador, al comité organizador y a las instituciones convocantes por permitirnos este espacio para expresar nuestras investigaciones. Voy a comenzar. El estudio de la primera intervención francesa ha experimentado una renovación en los últimos años. Se han investigado las relaciones diplomáticas entre ambos países, la presencia de comerciantes franceses en la primera mitad de vida independiente, así como la expulsión de los galos en el contexto de la denominada Guerra de los Pasteles. Se llama así al conflicto mexicano-francés, dada la famosa reclamación de un francés que había sufrido la pérdida de sus pasteles durante una conmoción colectiva. Muchos historiadores han asumido, sin el sustento de una investigación profunda, que dicha reclamación había sido real, que había sucedido. Por supuesto, algunos escritores como Francisco Bulnes la cuestionaron. Así, el objetivo de la presente exposición es exponer las dos vertientes sobre la reclamación de los pasteles y analizarlas y demostrar a la vez que fue una invención en términos de Eric Hobsbawm, es decir, se inventan algunas tradiciones, especialmente las británicas. ¿Por qué? Bueno, estas poseían reglas de una carga simbólica o ritual que pretendían inculcar valores y pautas de comportamiento, cito a Hobsbawm, por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Fin de cita. Para el caso de los pasteles, fue la prensa mexicana la que inventó y perpetuó a través de la reiteración la reclamación. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? En este primer cuadro comparativo, del lado izquierdo podemos observar las dos perspectivas del supuesto francés que perdió sus bocadillos, sus pasteles. Del lado izquierdo está la versión que sucedió en 1828, pero que fue acuñada en la década de 1830, a partir de 1837 por la prensa mexicana. Una segunda versión que coloca al hecho del supuesto saqueo y que se comían los pasteles fue en 1832 y esta versión fue acuñada en la década de 1840 y los 50. Así pues, como ustedes pueden observar, fueron dos las versiones de los supuestos pasteles devorados. La primera, difundida por la prensa mexicana a partir de 1837, supuestamente sucedió durante el motín de la Acordada y el consiguiente saqueo del Parián en 1828, cuando una fonda francesa sufrió el robo de sus pastelillos. La segunda versión apuntalaba al sitio que el general Antonio López de Santana puso a la Ciudad de México en 1832 como el momento exacto del saqueo de un restaurante galo. Esta versión, propuesta y difundida por Mathieu de Fossois y la prensa francesa que se publicó en la capital del país, afirmaba que un francés de apellido Remonté había sido el afectado y que este remitió al barón Gros una reclamación por 800 pesos, quien, a su vez, la turnó al gobierno mexicano. Las diferentes versiones decimonónicas del supuesto suceso, así como las perspectivas académicas, coinciden en 5 elementos concretos. Una, un francés que había sido un colono de Coatzacoalcos, que ya hemos observado en la primera ponencia de este día del Congreso, resultó supuestamente afectado económicamente. El atentado sucedió en las inmediaciones de la Ciudad de México.
El hecho no fue un descuido o un error humano, se actuó con dolo. Un negocio de comida sufrió cuantiosas pérdidas y, finalmente, unos pasteles fueron devorados. De ahí que el conflicto bélico reciba el mote de la Guerra de los Pasteles. Cabe preguntarse si estos elementos que componen las diferentes versiones del relato tienen sustento histórico. La siguiente diapositiva, por favor. No existe consenso sobre la fecha de la afectación, como ya acabo de comentar. La prensa mexicana señaló que sucedió en 1828. Este año coincidió con otros saqueos populares efectuados en todo el país y la expulsión de españoles decretada por el Congreso General el 20 de noviembre de 1827. El clima de la hispanofobia llegó precisamente en 1828, con la lucha entre logias masonas y la elección presidencial, ocasionando el motín de la Acordada y el saqueo del mercado del Parián, el 4 de diciembre de 1828, un espacio donde los extranjeros, especialmente españoles, tenían abundantes capitales invertidos. 7 almacenes franceses reportaron la pérdida de 122.518 pesos, pero 1828 y el Parián deben ser descartados como el año y la ubicación de la supuesta reclamación de los pasteles por las siguientes razones. En primer lugar, y si confiamos en la dudosa afirmación de que Remonté colonizó Coatzacoalcos, esto resulta anacrónico porque los primeros colonos salieron de Francia el 23 de noviembre de 1829, es decir, un año después del saqueo del Parián. Por consiguiente, en el prorrateo realizado por las autoridades capitalinas para intentar indemnizar a los extranjeros afectados en el saqueo del Parián, el francés Remonté no aparece. La siguiente diapositiva, por favor. La segunda versión de la reclamación establece que sucedió durante el sitio de la Ciudad de México en 1832. Carlos María de Bustamante registró en su diario personal las noticias que él consideró más llamativas del cerco: las escaramuzas, el establecimiento del cuartel general de Santa Anna en Tacubaya y los robos que sus tropas cometieron en Texcoco y Alcolman. El germano Béjar plasmó en sus cartas privadas la vida cotidiana en la Ciudad de México durante el sitio. El Sol, el periódico capitalino más importante, junto con el Águila, también registró lo que sucedía en Tacubaya y sus alrededores, pero nadie habló de unos deliciosos pasteles devorados. Las actas ordinarias y secretas del Cabildo de la Ciudad de México registraron los temores que el sitio provocó en los capitalinos, la fijación de los precios de las semillas y comestibles para evitar la especulación, así como la instalación de bombas para prevenir incendios, pero no se mencionaron unos bocadillos devorados. Queda indagar en los acervos diplomáticos. Los historiadores franceses sobre la primera intervención y que han revisado los archivos de Francia no presentaron la prueba de dicha reclamación. Por mi parte, la busqué en diversos fondos del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico Diplomático de México, pero sin éxito. Los documentos que el barón Gros, representante de Francia en México y que dirigió al ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, no refirieron el incidente de los pasteles. Es más, el barón de Foudy, en el contexto de la primera intervención francesa, tampoco la anexó en su ultimátum. Se concluye entonces que el año de 1832 y el pronunciamiento de Santa Anna carecen de documentos históricos que comprueben la reclamación de los postres. Siguiente diapositiva. Por favor, ¿por qué no aparece dicha reclamación? Si confiamos en la dudosa afirmación de que Remonté había colonizado Coatzacoalcos, el gobierno mexicano y probablemente también la legación francesa en México desestimaron la queja. Si se llegó a hacer, ¿por qué? Porque Remonté había perdido la nacionalidad francesa. La Ley Nacional de Colonización Mexicana decretó el 14 de abril de 1828 que, cito, los colonos que vengan a poblar en los terrenos colonizables serán tenidos por naturalizados pasados un año de su establecimiento. Fin de cita. Esto convertía a Remonté en un mexicano con obligaciones y derechos, pero perdía la protección consular de su antigua nación. Por esta razón, los propios diplomáticos franceses, como el barón de Foudy, en el famoso ultimátum que les acabo de comentar, y que dirigió el gobierno mexicano, nunca mencionaron los ricos bollos, si fueron devorados, porque Remonté ya no era su compatriota, pues aquellos años no existía la nacionalidad doble. Entonces, ¿cuáles fueron las reclamaciones que los cónsules franceses presentaron ante el gobierno mexicano durante el aumento de tensiones entre ambas naciones? Estoy seguro que el siguiente ponente dará un análisis exhaustiva de dichas reclamaciones. Solo me gustaría decir que los mexicanos saquearon negocios franceses,
cometieron la masacre de Atencingo, donde fueron asesinados 5 galos acusados falsamente de envenenar pozos y ocasionaron el cólera, supuestamente, de 1833, entre otros casos de similar índole. Así pues, cabe preguntarse, ¿por qué la prensa difundió en 1837 la supuesta reclamación de Remonté? Eric Hobsbawm reflexionó sobre la utilidad de la historia. Para el historiador británico, esta legitima gobiernos a través de las hazañas individuales o colectivas, y si no existe un pasado glorioso, puede inventarse. En sentido inverso, considero que las personas recurren a la historia para estigmatizar, en momentos de crisis o de fricción, a naciones e individuos. Y si tampoco existe una historia que se amolde el desprestigio, también se inventa. Pero si una invención puede tener un trasfondo histórico que se resiste a desaparecer y se amolda a la coyuntura. Los sectores populares expresaron su odio a los extranjeros a través de creencias antijudías como el envenenamiento de pozos, el azote de crucifijos, cráneos parlantes, el crimen ritual y las picarescas colas de diablillos que los extranjeros supuestamente poseían. La siguiente diapositiva, por favor. La reclamación de los supuestos pasteles posee entonces un trasfondo histórico. En efecto, el atentado más similar a la versión de los pasteles sucedió precisamente en 1837, cuando estallaron los motines contra la moneda de cobre debido a su pronta devaluación y fácil falsificación. Así, en la efervescencia popular de la Ciudad de México, la efervescencia popular en la Ciudad de México dirigió su descontento hacia los negocios extranjeros y cerca de 30 establecimientos ingleses, estadounidenses y franceses resultaron depredados el 11 de marzo como el Tocador de las Damas, propiedad de los galos Clement y Beresha. Entonces, ¿por qué esta reclamación no aparece? ¿Y cuál es la finalidad de señalar a un individuo como Remonté? El historiador René Girard define el chivo expiatorio como un individuo que denota simultáneamente, cito, la inocencia de las víctimas, la polarización colectiva que se produce contra ellas y la finalidad colectiva de esta polarización, fin de cita. Entonces Remonté se convirtió en esta figura porque su reclamación no existe en los registros históricos antes o durante la intervención francesa. A este hombre se le vinculó con los pasteles dada su profesión de cocinero, oficio que continuó practicando en la década de 1850 y que no necesariamente se liga con la repostería. Así, en 1840, Remonté se convirtió en el chivo expiatorio de la prensa, en el depósito de los señalamientos de los mexicanos que veían en los pasteles no una indemnización, sino el reflejo de la ambición y el supuesto oportunismo francés. Retomando el trabajo sobre las tradiciones inventadas del historiador británico Hobsbawm, este historiador la clasifica en 3 tipos: las que buscan instaurar cohesión social, las que implantan relaciones de autoridades y las que tienen por objetivo la socialización. La reclamación de los pasteles entra en la primera categoría, es decir, la de cohesión social, pues esta invención pretendía identificar al enemigo a través de las risas, la sátira y la denigración del otro, concebido como un ser oportunista, ruin y agresivo. Ante el bloqueo francés, la prensa mexicana respondió incitando a boicotear los comercios franceses y evitar, con tono sarcástico, el consumo de pasteles. Inicio la cita que ustedes pueden ver en pantalla. Será conveniente que los mexicanos no compren cosa alguna en una tienda de franceses, ni tengan con ellos trato alguno de interés. Si nuestras relaciones con los súbditos de Luis Felipe se reducen a saludos, caravanas y nada más, es seguro que no daremos margen a cuestiones de gabinete. Compremos a los ingleses, alemanes, etc., cuando hubiere menester, para que no haya reclamo de pasteles ni de perros muertos. Fin de cita. Los perros muertos eran una alusión a los franceses asesinados durante los motines, de los cuales ya les he mencionado algunos. La animalización del enemigo, señala Leof Poliakov, denota características opuestas al hombre como falta de raciocinio. El filósofo y lingüista Svetan Todorov sostiene que el término perro no reconoce la calidad humana de un individuo, rebajándolo así al estado de una bestia, a la cual entonces se le puede cazar. Para que ocurra un homicidio resulta imprescindible que el posible victimario primero asesine sus pensamientos al otro, a través de la desvalorización y animalización, pues el potencial agresor se asume como un ente de razón superior que posee la facultad de aniquilar a las alimañas irracionales. En efecto, una investigación reciente demuestra que durante una invasión, sea la española, sea la francesa, incluso sea
la estadounidense, aumentaban los índices de violencia contra los extranjeros, especialmente contra los franceses. Los mexicanos además utilizaron la anécdota de los pasteles para minimizar los estragos que habían hecho los franceses en los años previos. Resultaba conveniente para ellos mofarse de una reclamación inexistente en lugar de aceptar su carácter hostil hacia los extranjeros y reconocer ofensas verbales, pillajes, desmembramientos y decapitaciones. Fueron los mismos mexicanos y no los franceses quienes crearon tal reclamación para ridiculizar la intervención. Como consideraciones finales, no hay elementos suficientes para continuar llamando la guerra de los pasteles a la primera intervención francesa. La narrativa xenofóbica de la prensa no demuestra la existencia de la reclamación y tampoco vinculan a Remonté con el suceso. Solo reflejan una identidad nacional herida y una forma de cuestionar la expedición francesa. Tanto los periódicos como los sectores populares encontraron en la sátira de los pasteles un elemento unificador frente a la amenaza externa, una manera de identificar la supuesta injusticia de la invasión a través de la risa, la frivolidad francesa y su ambición económica representada en su posición privilegiada en el comercio mexicano. Recordemos que, de acuerdo con Bernecker, era el segundo socio comercial de México. Si bien Remonté aparece en los registros mexicanos, ni él ni otro galo hicieron tal reclamación. Encontré, por ejemplo, su carta de seguridad en 1832, razón por la cual los diplomáticos franceses no la presentaron, la reclamación, en el cúmulo de quejas que sus compatriotas formularon entre 1821 y 1838. La Marina francesa bombardeó las costas veracruzanas por intereses comerciales y la firma de un tratado que los colocara en la órbita de las naciones más favorecidas. La prensa mexicana, respondió satirizando los pasteles para deslegitimar, a través de la ironía, el ataque galo. Más allá de la burla, se vislumbraba también un llamado de auxilio a la sociedad mexicana, un grito por unir a las distintas facciones federalistas y centralistas que se disputaban el dominio del país pese a la amenaza francesa. La sátira de los pasteles también tenía por objeto limpiar la imagen de los propios mexicanos, quienes habían cometido pillaje, homicidios y atrocidades contra los franceses antes y durante la invasión. Les agradezco su tiempo y su atención. Mil gracias, Eliud, y además también, no solo por la interesante ponencia, sino que nos desilusiona un poco, ¿no? Lo de los pasteles es una anécdota rica, pero por cumplir con el tiempo de manera muy puntual. Y ahora voy a dar la palabra al doctor Gerardo Manuel Medina Reyes, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y maestro en Historia por la UNAM y también por el Colmich al hacer el doctorado. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y está desarrollando actualmente un proyecto sobre precisamente migración francesa a México entre 1821 y 1868. Gerardo, por favor, tienes la palabra. Perdón. Muchas gracias, doctor Alfredo Ávila, por la presentación. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos para el comité organizador y en particular para el doctor Juan Ortiz por la invitación y por haber aceptado la propuesta de esta ponencia. Y como bien se mencionó, lo que les voy a presentar en los siguientes minutos pues forma parte de un proyecto más amplio acerca de la presencia francesa en México en el periodo de 1821 a 1868 a partir de 4 documentos que son las listas de pasajeros, los pasaportes, las cartas de seguridad y los certificados de matrícula. Y mi presentación, si pueden pasar a la siguiente, está dividida en 3 partes. En la primera de ellas aludiré a una disposición que no es muy conocida, pero que durante este periodo que estamos analizando, ¿no?, de la primera intervención de Francia en México, pues fue muy dramática para los súbditos franceses que estaban viviendo en la República Mexicana, que fue la ley de expulsión del 1 de diciembre de 1838. En la segunda parte me enfocaré brevemente acerca del impacto de esta ley en la sociedad, no solamente en los franceses, sino en la sociedad y cómo lo fueron tomando
los diversos gobiernos departamentales. Bueno, porque recordemos que estamos dentro de la etapa del centralismo, ya no estamos en el federalismo, y en particular dentro del primer centralismo. Y en tercer lugar, propiamente, ya me enfocaré en estas reclamaciones que surgieron a raíz de la salida de los franceses de México. La siguiente, por favor. Como les decía, bueno, el objetivo es enfocarme en estas reclamaciones que presentaron no solamente los franceses, sino que también acudieron los representantes, porque como vamos a ver posteriormente, este asunto se tuvo que dirimir en París a raíz de esta ley de expulsión. Y esta información proviene fundamentalmente de documentación que encontré en los archivos diplomáticos de Nantes, que en concreto son 4 estados nominativos que la legación de Francia en México envió al Departamento de Asuntos Extranjeros de Francia entre junio y octubre de 1851. Y como bien les decía, la finalidad pues viene, ¿no?, estas afectaciones que tuvieron los franceses, pero también como esta especie de, que podemos denominar una guerra interna que hubo contra ellos, también va a derivar en reclamaciones internacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, para ello, que si estoy hablando acerca de las reclamaciones, pues debo decirles, bueno, qué se entendía por una reclamación en la centuria decimonónica. Y para ello, pues retomé lo que nos dice un jurista español, pues muy reconocido durante esta centuria, que fue Joaquín Escriche, quien en su diccionario razonado de legislación y jurisprudencia nos menciona que una reclamación es la oposición contra a una injusticia, pero también la reivindicación o demanda que se hace de una cosa el que tiene derecho de dominio en ella contra el que la posee o la detenta. En particular, no solamente las reclamaciones se ven desde este punto de vista del nivel internacional, sino que también, al menos también la experiencia que tengo consultando archivos regionales y en particular los archivos de notarías, también hay una figura también que se conoce como las reclamaciones, que eran, para el caso de los extranjeros, pues estas protestas que hacían por algún acto que afectaba a la persona o a la propiedad que tenían estos individuos. La siguiente, por favor. Y bueno, empezamos con el primer tema. Durante el primer desencuentro internacional entre México y Francia de los años de 1838 a 1839, durante el gobierno del general mexicano Anastasio Bustamante, se expidió la ley del 1 de diciembre de 1838, la cual pues obligaba a los franceses que estaban residiendo en la República Mexicana a salir del territorio mexicano. Para ello debemos entender un poco, remitirnos al mes anterior, en el mes de noviembre de 1838, donde, bueno, pues están estas conferencias que se están dando entre Charles Baudin con el gobierno mexicano, que no van a llegar a algún acuerdo. Luego pues viene el ataque a la fortaleza de San Juan de Ulúa y finalmente la declaración de guerra del gobierno mexicano contra Francia el 30 de noviembre de 1838. Respecto a ello, es muy interesante la narración que nos presenta tanto Carlos María de Bustamante en su diario histórico como Enrique de Olavarría Ferrari en la parte que escribe en México a través de los siglos del México independiente, acerca de cómo es que se estaba llevando a cabo el debate y sobre todo las multitudes que habían acudido a la Cámara de Diputados para escuchar cómo el gobierno mexicano pues estaba dando, ¿no?, esta declaración de guerra contra Francia, y cómo también esta muchedumbre pues exigía a gritos que se expulsara a los franceses de la República Mexicana. Y bueno, esta ley que se promulgó el 1 de diciembre de 1838 constó de 7 artículos y hacía una división entre los franceses que estaban ubicados en las zonas costeras de los franceses que se ubicaban en el interior del país. A los que estaban en las zonas costeras era obligación de que salieran inmediatamente, y los que estaban dentro del interior era un plazo de 15 días para que ellos arreglaran sus bienes y pudieran embarcarse en el puerto más cercano. La siguiente, por favor. Para aquellos franceses nocivos, para el gobierno mexicano, pues a ellos sí tenían que salir inmediatamente,
y se hacía una expresa encomienda para que los gobernadores y los comandantes generales atendieran la salida de los franceses en sus propias jurisdicciones. Les concedieron también la libertad para poner donde sus bienes, confiarlos a alguien, a alguna persona de su confianza, pero también se establecieron excepciones en 3 casos. El primero, para quienes estaban casados con una mexicana y que habían hecho vida maderable. La segunda, aquellos que estaban enfermos, pero tenían que demostrarlo con certificados de 3 médicos y que estuvieran reconocidos por los gobernadores de los departamentos. Y en tercer lugar, aquellos que se habían naturalizados mexicanos. Y aquí es bien interesante porque en este momento al gobierno de Bustamante, pues también le interesó saber, bueno, que no solamente para el caso de los franceses, sino para el caso de los extranjeros en general, llevar a cabo un registro de todos los extranjeros que se habían naturalizado como mexicanos. La siguiente, por favor. Y bueno, y una vez que se promulga la ley de expulsión, pues se empezó a conocer a lo largo del territorio de la República Mexicana. Y para ello, pues los primeros en conocerlos fueron los gobernadores de los departamentos, fueron los prefectos políticos, los ayuntamientos. También se dio la orden de que se conociera esta orden en los lugares más visibles, en lugares o parajes, a través de los llamados rotulones. Y aquí también va a ser interesante porque conforme se va a dar a conocer la ley, pues va a empezar un proceso de conflicto, ¿no? Los mismos historiadores que les mencioné hace rato, Olivares Ferrari y Carlos de Bustamante, pues dan cuenta, ¿no?, de cómo los mexicanos decían que, bueno, lanzaban amenazas, injurias contra los franceses, y versus también los franceses pues lanzaban injurias para los mexicanos. Inclusive me encontré un folleto precisamente que refleja esta situación de crítica hacia la población francesa que estaba en México. Y no obstante, ¿no?, que se aseguró que la ley de expulsión se había meditado con cautela, lo cierto es que esta ley resultó bastante apresurada. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo a los pocos días esta ley va a empezar a suavizarse, a relajarse. Esto es, primero los 15 días que se habían concedido para los franceses que estaban en el interior y pudieran salir de la República Mexicana, se van a ampliar a 60. Por otro lado, se van a otorgar otras excepciones, aparte de las que les mencioné, a las cuales yo llamo excepciones particulares, y aquí va a entrar una figura muy importante dentro de de lo que se vengo comentando, que fue Lucas Alamán. ¿Y qué tiene que ver Lucas Alamán? Bueno, pues aquí hay que recordar que Lucas Alamán, pues en 1837 se había asociado con un par de franceses, los hermanos Augusto y Próspero Legrand, para levantar la fábrica de Cocolapan en Orizaba. Esa fábrica y una fábrica anexa de despepitar algodón en Cosamaloapan. Entonces estos socios franceses, aparte, pues habían traído otros trabajadores franceses y pues a Alamán, pues desde luego no le convenía que pues salieran suciosos ni todos esos trabajadores, y por lo cual al otro día de expedir la ley de expulsión manda un oficio a Bustamante para decirle, y bueno, para requerirle de que concediera permiso de permanecer a estos franceses, ¿no?, que tenía como socios y como trabajadores, a lo cual pues Bustamante le dice que sí. Y esto pues también da pauta para que por medio de instrucciones reservadas que se van a enviar a los gobernadores de los departamentos, a su discreción va a quedar también concederles excepciones a los franceses que desde su juicio fueran convenientes por su trabajo, por sus conocimientos o por lo que hayan hecho dentro de la población en las que estaban, fueran necesarios y útiles para la República Mexicana. Por otro lado, otra medida fue que se aumentan los puertos de salida y se va a conceder la libertad para elegir como puerto de embarque el puerto de Veracruz. La siguiente, por favor. Y bueno, fueron pasando durante el mes ya de enero, los gobiernos departamentales nos fueron informando cómo es que se fue desarrollando o cómo ellos iban aplicando la ley de expulsión, que desde luego también la propia ley a ellos les originó muchas dudas. Por ejemplo, un gobernador le preguntaba al gobierno central si también las francesas debían estar incluidas en la ley de expulsión. Y durante también el transcurso de aplicación de la ley, también es interesante ver que se van a registrar hechos violentos
contra los franceses, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante con las reclamaciones, pero ahora me quiero concentrar en un evento que yo considero que fue el más representativo en estos meses de que duró la expulsión, que se ocurrió en la región de Sontecomapan, en el partido de San Andrés Tuxtla, donde pues un evento que se conoció a nivel de, bueno, para el caso de la delegación de Francia en México, como el asesinato de 4 franceses, pero en realidad fueron 2. Y aquellos franceses a los cuales, pues sí, ineludiblemente tenían que salir de la República Mexicana, que se les dieron sus pasaportes de salida, pues van a refugiarse en 5 puntos, que fueron Nueva Orleans, La Habana, Nueva York, Guayaquil, y unos pocos regresaron a Francia. Y esta norma pues va a finalmente quedar derogada el 22 de marzo de 1839. Si bien es cierto quedó derogada, sus efectos van a continuar a lo largo del año y no se van a concluir ni siquiera en 1851, que es el año en que me concentré de las reclamaciones. La siguiente, por favor. Ahora, acerca del número de los expulsados franceses, no hay una opinión unánime acerca de cuántos franceses salieron. Jean Meyer menciona que fueron 450 y dice que solamente se dirigieron a Nueva Orleans y La Habana. La historiadora norteamericana Nancy Nichols Barker menciona que fueron 700, pero este número a su vez lo retoma de unas estimaciones que hizo el encargado de negocios, que fue Edouard Delisle, que, bueno, como sabemos, fue el que sustituyó a Defoudin cuando él salió de la República Mexicana y bueno, después regresó por el ultimátum. Y finalmente en mis propias investigaciones yo solamente he encontrado 141 expulsados. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí les muestro una lista de pasajeros de franceses que se embarcaron del puerto de Veracruz rumbo a Nueva Orleans y que desembarcaron en ese puerto el 19 de enero de 1839. Y bueno, esa es una de las tantas listas que he encontrado y que me parece interesante porque bueno, ahí vemos que no solamente estaban expulsados inmigrantes franceses, sino que también algunos de ellos iban con familias, iban con su esposa, con niños, inclusive también había otros familiares que los acompañaban. Y en cuanto a las profesiones, es interesante ver, la siguiente por favor, que fundamentalmente afectó a aquellos que eran artesanos, pero también encontramos a comerciantes minoristas y en tercer lugar a los que se dedicaban a las actividades del campo, esto es, a los labradores. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando al tema de las reclamaciones, pues bueno, una vez que ya se deroga la ley, pues los franceses que se habían refugiado en esos puertos, sobre todo en Nueva Orleans y La Habana, pues van a empezar a regresar. Documentación del Consulado de Francia en Veracruz, y en particular que en ese momento estaba Agustín Glou, pues menciona que él registró a los primeros franceses expulsados que regresaron de Nueva México, llegaron en el mes de mayo de 1839. Y a su vez, para el mes de diciembre de ese año, este cónsul francés va a elaborar una lista de los expulsados que consideraron conveniente registrar su situación ante esta oficina y que también, bueno, para mí fue una fuente importante para poder detectar el número de expulsados franceses que hubo. La siguiente, por favor. Como decía, bueno, fueron toda esta información está en los archivos diplomáticos en estos 4 estados nominativos de entre junio y octubre de 1851, y el cual abarca 6 campos. El primero de ellos es el número de reclamación, el segundo es el nombre del reclamante, el pasaporte de salida, la fecha de los inventarios, el monto de las reclamaciones y las observaciones. Y el sustento jurídico que dio pues, para que se produjera esta documentación fue una ley francesa del 20 de marzo de 1851. La siguiente, la cual menciona que, bueno, se iban a crear nuevas comisiones que iban a atender las reclamaciones francesas y dividía a la población francesa en 2 grupos. Por un lado, iban a estar aquellos que habían sido afectados por daños y pérdidas previos al 26 de noviembre de 1838 y los cuales iban a ser considerados como créditos preferentes. Y el otro grupo iba a ser los expulsados por la ley mexicana del 1 de diciembre de 1838. No obstante estas 2 divisiones,
a ambos se les iba a pagar con el sobrante de los 600,000 pesos otorgados por el gobierno mexicano. La siguiente, por favor. Y bueno, las reclamaciones que yo he registrado fueron un total de 129. Gracias. La mayoría de ellos pertenecen a franceses, evidentemente, pero también llama la atención que hay mujeres francesas, ¿no? Y en particular, pues, viudas que pues, sus esposos franceses habían resultado afectados. El 90% de ellos son reclamaciones únicas y el 10% también abarcan 2 o más individuos que se concentraron en esa reclamación. Estos asuntos tenían que resolverse en París, por lo cual muchos de estos franceses mandaron a sus representantes y uno de ellos, el que más destaca, es uno de apellido Darras, que hasta ahorita no he logrado identificar, pero sospecho que se trata de un comerciante parisino que era Joseph Jarrat y que también por esa época también estaba llevando gestiones de franceses ante los tribunales allá en París. En cuanto a las cantidades que se reclamaban, pues estas fueron desde los 200 pesos hasta los 89,966 pesos. Y los oficios de los reclamantes, pues eran, bueno, pude identificar 2, los comerciantes y los artesanos, y acerca de qué documentos ellos presentaron para avalar estas pérdidas o menoscabos o perjuicios que ellos consideraron haber sufrido, pues bueno, ellos presentaron lo que son las declaraciones juradas, los pasaportes, inventarios y certificados de pérdidas, en los cuales pues constata pues, esos robos y pérdidas por mercancías, pero también por cierres de negocios o la venta que tuvieron que hacer por motivo de la expulsión. Y también es interesante un apartado de estas declaraciones que es del rubro de observaciones, donde pues, la propia legación francesa fue calificando cada una de ellas. Es interesante ver que no en todos los casos avaló lo que les mencionaban los franceses. Entonces, muy pocas fueron fundadas, otras fueron no fundadas y una las calificó de exageradas. Y esto pues, nos hace ver que también muchos de estos franceses aprovecharon la coyuntura pues, para tratar ahí de obtener algún tipo de beneficio al cual finalmente no lograron. La siguiente, por favor. Y un ejemplo de, bueno, les voy a mencionar 3 ejemplos así muy rápidamente. El primero es el de Jean-Baptiste Vival, que bueno, fue representado en París por el Monsieur Darras. Él presentó un certificado de pérdidas y él hizo un inventario el 10 de septiembre de 1839. La cantidad exigida fue 1,268 pesos, él sí fue expulsado y la autoridad francesa la consideró como una reclamación no exagerada, que fue de las pocas que sí estaba suficientemente sustentada. La siguiente pertenece a una viuda francesa, a la viuda Valot, que también fue representada en París por Monsieur Darras, también presentó un certificado, una fecha de inventario del 23 de diciembre de 1838, la cantidad reclamada fue de 1,250 pesos, y aquí es interesante porque también en algunos rubros permite conocer un poco más acerca de cómo estos franceses vivieron el tema de la expulsión y en general el conflicto. Por ejemplo, el caso de Valot, pues encontró refugio en la fortaleza de San Juan de Ulúa y aparte alude a otra francesa que fue la viuda de Vitenay, que era la bandera del Estado Mayor. La siguiente. Y tenemos también otro francés que es Claude de Péruchel, que igual fue representado por Monsieur Darras. Él presentó una declaración jurada, presentó 2 inventarios de 1838, abril y diciembre. Él reclamó 40,418 pesos y en este caso, que fue representa también el de muchos, que fue una declaración jurada nula y fraudulenta. La siguiente, por favor. Y ya para concluir, estas reclamaciones francesas analizadas pues se suman también a un conjunto de reclamaciones que ya había empezado a recibir la legación de Francia en México desde que se instauró y que resulta un tema crucial en las relaciones diplomáticas franco-mexicanas, que son reclamaciones que no se van a resolver de inmediato y que eso también me lleva un poco a vincularlo con otro tema también que sería conveniente profundizar, que son de las convenciones francesas. Y también son interesantes porque nos dan información de cómo los franceses vivieron esta etapa de la expulsión. Y también me quedaría pendiente localizar ya ahora los expedientes particulares de cada uno de ellos. Y bueno, con esto concluyo y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues vamos a cerrar esta mesa
con la participación de alguien de casa, Mario García Suárez, egresado tanto de la licenciatura como de la maestría de la Universidad Veracruzana. Él ha trabajado como la batalla de Cerro Gordo, ha hecho una tesis sobre la guerra franco-mexicana, precisamente del 38-39, la que da tema a esta mesa, y actualmente es docente en la Escuela Normal Superior Veracruzana. Pues sin más, Mario, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al doctor Juan por invitarme. Quiero señalar que me regañó, me habló por teléfono. ¿Y por qué no te has registrado todavía al Congreso? Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Entonces, muchas gracias, doctor, por invitarme. Voy a hacer todo el resumen posible para abarcar todos los espacios que tengo aquí. La intención de esta ponencia es presentar un relato descriptivo, reflexivo, en torno a los acontecimientos de noviembre, diciembre de 1838, no solo ofrecer un recuento de los hechos. Partiré de una base teórica sobre la moral de la guerra y con base en ella iré describiendo las acciones de los militares cuando se ven envueltos en lo que se conoce como el punto de máximo peligro, que es una frase de John Keegan, ¿sí? Para la no tan nueva historia militar, el pensamiento de Michael Balzer, teórico de la guerra y la política, es un punto fuerte para entender este momento histórico. Brevemente, Balzer se encarga de teorizar de que la guerra es una actividad humana que, por su naturaleza, genera juicios morales compartidos. La base de Balzer es la reorientación de la teoría de la guerra justa, no como una doctrina filosófico-teológica, sino como una realidad moral que influye en la ética política contemporánea. Pienso en el caso de la guerra Rusia-Ucrania y la violación del derecho internacional humanitario, o en el conflicto Israel-Palestina. O más acá, como la violencia que acontece en nuestro país, una violencia no por el marco de una guerra, sino desde mi punto de vista, una intervención de la política en la aplicación de estrategias para el orden público. Sin embargo, habría que canalizar el pensamiento de Balzer a nuestro contexto, ¿no? Pero es algo interesante pensar en Balzer y tratar de plantearlo en nuestro contexto. Balzer sostiene que la moralidad en la guerra no es impuesta desde principios abstractos, sino que está implícita en el lenguaje y en las expresiones de la gente que participa o son víctimas del conflicto. Niega aquella frase tan popular, que es muy conocida: en la guerra y en el amor todo se vale. No, ni en el amor todo se permite, ni en la guerra se hace de todo sin que haya consecuencias. De estos juicios morales compartidos se desprende el ius in bello, justicia o derecho en la guerra en latín, que emergen en un contexto irregular como es la guerra. El ius in bello se ocupa de las restricciones morales y legales aplicables a la conducta una vez que las hostilidades han comenzado, y del cual se desprenden dos ideas: el principio de discriminación, distinguir entre combatientes y no combatientes, y la igualdad moral de los soldados. Lo anterior pertenece a códigos de honor de corte feudal. Dicho código se había concebido a conveniencia de los paladines aristocráticos, que era también reflejo del concepto que se tenían de sí mismo en tanto personas de una clase determinada. Esta cultura distinguía a los caballeros de los simples rufianes o bandidos, así como a los soldados de origen campesino que llevaban armas por necesidad. Sin embargo, esta idea feudal cambió conforme a las revoluciones democráticas. La disponibilidad de los soldados por parte del Estado moderno hizo más evidente la nacionalización de su participación en la guerra. Pero, como afirma Balzer, la desaparición de la caballerosidad no implica la desaparición del juicio moral. Aún se exige a los militares se ciñan a ciertas normas, participen en acciones bélicas en contra de su voluntad, se fundamenten su servidumbre al Estado o a la patria en el discurso y al escrutinio público. Aquí vuelvo a pensar en lo ocurrido en el desfile del 16 de septiembre pasado, en el discurso del almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, donde señala, y cito: fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y ante el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse para dañar a nuestro pueblo. Fue duro aceptarlo, pero hubiera sido más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo, ¿no? Cierro cita.
Esto haciendo alusión al caso de corrupción del famoso huachicol fiscal. El almirante fue ovacionado después. Es aquí donde considero que el conflicto de 1838 cobra relevancia y planteo una serie de preguntas. ¿Hasta qué punto consideramos, los historiadores en este caso, que las acciones de los militares decimonónicos, los generales de la época, los caudillos, fueron torpezas, cobardías o acciones alevosas, producto del mismo contexto anárquico que fue el siglo XIX mexicano? ¿O por el contrario, podríamos considerarlos como personajes sujetos a sus circunstancias que los orillan a actuar con criterio moral, como señala Balzer? Desarrollo estas preguntas con el caso que expongo y concluyo que desde la teoría de Balzer es posible interpretar las guerras decimonónicas mexicanas desde lo social y lo económico, como sugiere la nueva historia militar. Cuando se narran los hechos respecto al ataque y posterior toma de San Juan de Ulúa y la plaza de Veracruz el 27 de noviembre y el 5 de diciembre de 1838, se argumenta que se perdieron por la ineptitud de los generales mexicanos a la hora de actuar en la defensa. Sin embargo, Manuel Rincón, general veracruzano a cargo de la defensa de San Juan de Ulúa, señala la falta de órdenes claras por parte del gobierno central. El gobierno le comunicó al general que debía mantenerse en una posición defensiva para no ser considerado como el agresor. Pero si las embarcaciones francesas se ponían al alcance de tiro, debía atacar sin miramientos. Esta ambivalencia orilló a Rincón a actuar bajo su propio juicio. Prevalece entonces la conducta moral que determina las decisiones bélicas. No es que se haya dejado de lado la defensa, sino que la resistencia no iba a ser efectiva y los costos, tanto en vidas humanas como en avituallamiento, habrían sido gravosos. Así, la teoría de Balzer plantea un dilema moral en Manuel Rincón que se inscribe en el principio ético de minimizar las bajas innecesarias y evitar la destrucción de sus defensas, a pesar de que, como ocurrió, sería señalado políticamente. Pero se debe pensar que esta moralidad estaba ligada a una realidad material. Rincón enfrentó un panorama complejo. La plaza de Veracruz padeció la falta de abastecimiento, de tropas inexpertas y órdenes confusas del gobierno nacional, logrando que se pensara que luchar hasta el último hombre no habría cambiado el resultado de la guerra, sino que solo habría garantizado una masacre de los soldados. Así, la decisión de Rincón de capitular San Juan de Ulúa fue un acto de moralidad práctica. Su elección de rendir la plaza fue una evaluación pragmática del honor, residente en la prudencia y en la protección de la vida de sus hombres y la población civil, y no en el sacrificio. Para validar lo anterior, Rincón fue sometido a un consejo de guerra para determinar la legalidad de su conducta. Fue absuelto de 2 cargos, una decisión que validó su prudencia y previsión. El Consejo reconoció que él había tomado todas las precauciones necesarias y que la caída de la fortaleza se debió a factores estructurales que escapaban a su control, el mal estado de las defensas y la falta de recursos. No quisiera que se creyera que mi intención es reivindicar la figura de Manuel Rincón, por lo que voy a hacer alusión a otros ejemplos donde el ius in bello estuvo presente. La conducta francesa, muy diferente a la conducta que tendrían los estadounidenses, por ejemplo, en 1847, si bien violaba el ius ad bellum, es decir, el derecho para ir a la guerra, que no tiene los fundamentos que legitimen la agresión, como dice Balzer, y ya un poco de lo explicado por mis compañeros, esa legalidad para actuar, intentó mantener el ius in bello bajo los códigos militares occidentales. Los oficiales franceses, como el almirante Charles Baudin o el príncipe de Joinville, expresaron su desacuerdo con la política de su gobierno de iniciar una guerra solo por motivos comerciales, refiriéndose a ella como una política de tenderos. Sin embargo, pesó más el deber sobre la conciencia. Los franceses estaban obligados, bajo los términos del deber y del cumplimiento de órdenes, a entrar en un conflicto que para ellos, desde un punto de vista moral, no correspondía. Su conducta profesional se impuso a sus dudas éticas, resultando en una operación militar enfocada en el objetivo, pero con un intento de decoro. A pesar de su misión, el almirante Baudin actuó con cierta moderación y respeto hacia la población civil de Veracruz. Estableció reglas de la guerra para que la población no sufriera daños colaterales, respetó los hospitales de Veracruz, permitiendo que se le colocaran banderas amarillas para poder distinguirlas de objetivos de ataque. Se permitió que los heridos mexicanos fueran atendidos por cirujanos franceses. Incluso un oficial francés salvó la vida del coronel Manuel María Jiménez. Él lo describe en
en sus memorias, ¿no? Que fue ayudante de Santana en este momento en la refriega del 5 de diciembre. A su vez, hay pincelazos de código de honor en el bando mexicano, como el rescate de las banderas de los batallones que tenían una fuerte carga simbólica y la preocupación por mantener a la población no combatiente lejos del fuego. Por lo tanto, la moralidad militar no es estática, sino que se adapta a las circunstancias y los códigos de honor de cada bando en el campo de batalla. Ahora bien, con respecto al ataque o batalla ocurrida el 5 de diciembre, esa famosa batalla en la que Santana fue herida en la pierna, la moralidad ya no fue puramente estratégica, sino que tomó un cariz político y propagandístico. El marco ético siguió siendo el ius in bello, pero enfocado al principio de discriminación. El ataque francés, tras la rendición de Ulúa, no buscaba la ocupación a largo plazo, sino la máxima presión política para forzar un tratado de paz, de comercio, como ya bien lo han explicado. Y aunque breve, plantea problemas acerca de la discriminación. El objetivo militar de asegurar el puerto para las negociaciones debía sopesarse frente al daño a la infraestructura civil y al riesgo de las bajas no combatientes. Sin embargo, por el ambiente caótico propio de un combate, la población asustada huyó o se refugió, factor que minimizó evidentemente las bajas civiles directas, pero que impuso un costo social y económico severo. Por el lado mexicano, la actuación de Santana ensombrece la legitimidad moral de su acción. Arriesgar las vidas de sus hombres en un contraataque militarmente insostenible con el fin de autopromocionarse podría ser interpretado como una violación del deber de un comandante hacia sus tropas, evitar el sacrificio innecesario como lo hizo Rincón. No obstante, la herida de Santana, como resultado de este contraataque, fue utilizado para la pacificación y la cohesión social. Su lesión se convirtió en un símbolo que, aunque forzado, logró colocarlo nuevamente en la arena política nacional tras su debacle en Texas. Este parece ser como uno de los momentos más balserianos, digamos, dentro de esta teoría. Aunque la intención de Santana haya estado cargada de oportunismo, buscaba el título de El Buen Mexicano. Recordemos que posterior a este ataque hay todo un discurso que lanza, ¿no? Y al final termina con esa frase. Se valió del ius in bello para intentar prohibir los atentados en contra de los franceses. Inclusive, en medio de la derrota y la agitación, el código moral de la guerra seguía siendo reconocido. Así se mezcló una dudosa intención política con una crucial orden de moralidad para evitar atrocidades al finalizar el conflicto. No obstante, como ya lo comenté, esta moralidad estaba ligada a una realidad material. Profundizaré en esta idea para reforzar el comportamiento moral de este conflicto. Es que la logística militar jugó un papel importante. La resistencia de Veracruz durante este conflicto, en esencia, fue una carrera contra el tiempo y la bancarrota. Cuando Manuel Rincón asumió el mando a finales de 1837, el panorama logístico era desolador. Había una fuerza muy reducida, se reportaban solo 400 hombres activos en la ciudad, la artillería estaba inutilizada y era casi inexistente, las estructuras y fortificaciones estaban dañadas por el tiempo y el clima. Rincón recibió órdenes de poner la artillería en uso, reparar fortificaciones y abastecer los almacenes con víveres para lo menos un mes. Sin embargo, los recursos que el gobierno central había prometido, pues no llegaban. Ante el bloqueo naval, que comenzó en abril de 1838, la principal fuente de ingresos del gobierno, la aduana marítima, pues fue neutralizada. De esta manera, la defensa fue obligada a depender de medios locales e improvisados. Rincón tuvo que recurrir al administrador de la aduana terrestre, Manuel María Pérez, para conseguir fondos. Logró reunir alrededor de unos 13,000 pesos. Una cantidad que solo alcanzaría para 2 semanas, 3 semanas de gastos militares. Rincón había presupuestado también una cantidad algo grande, 130,000 pesos, para sostener la defensa, un monto que no se materializó. La falta de pago de los haberes militares ante el Ayuntamiento de Veracruz, quien había asumido los costos debido al bloqueo, disgustó al régimen local y se fraguó una relación tensa con los militares. La escasez de suministros básicos fue inmediata, el rancho de las tropas se agotó, el consumo de harina se disparó, pasando de 4,577 raciones a finales de mayo de 1838 a 1,621 para finales de septiembre. El Hospital Militar de San Carlos careció de agua, lo que obligó a racionar el líquido e incluso se autorizó
tomar agua de la alcantarilla cercana. La falta de pago y el clima, el famoso vómito negro, provocaron la deserción de milicianos, debilitando las guarniciones costeras. Rincón tuvo que reclutar cargadores, albañiles, herreros, conformó un batallón de voluntarios que rápidamente se redujo por falta de recursos. Los combates librados no harían más que acrecentar las penurias. El ataque francés del 27 de noviembre evidenció que la logística mexicana no podía competir con una armada bien equipada. Los famosos cañones Faisans, que en ese momento eran como experimentales más o menos, lograrían no solo inutilizar el fuerte de Ulúa, sino que matarían al personal que lo defendía. La defensa mexicana se vino abajo cuando los cañonazos de los franceses alcanzaron los repuestos de pólvora, causando una gran cantidad de bajas entre los artilleros. La pérdida de estos hombres, sumadas a la destrucción de 20 piezas de artillería, hicieron imposible sostener la defensa. Tras la pérdida de Ulúa, el asalto a la ciudad del 5 de diciembre fue un acto de improvisación en la que logística se redujo a la supervivencia. Después del ataque sorpresa francés que buscaba capturar a Santana, la columna mexicana del general se retiró a su segundo cuartel en Los Pocitos, fuera de la ciudad. Santana regresaría a la ciudad en un contraataque en donde fue herido en la pierna por la metralla, después que se le tuvo que cortar esa parte de la conozco. Como contestación, la ciudad de Veracruz fue sometida a un bombardeo francés de 2 horas y donde quedó abandonada por la población y por las tropas. Pero la precariedad de los soldados no terminaría con el fin del combate del 5 de diciembre. Las tropas pedían o seguían pidiendo, por ejemplo, 400 pares de zapatos, 40,000 pesos para manutención, pan, manteca y carne. Los oficiales solo habían cobrado 1/3 de su sueldo. A su vez, el sostenimiento de ambas fuerzas en conflicto pues se hizo insostenible, ¿no? El vómito negro hacia los franceses también fue muy cruel, muy violento. Empezaron a tener bajas. Lo que junto con la mediación británica fueron los que llegaron como para mantener ya de una buena vez el conflicto a raya, llegaron a negociaciones de paz. En conclusión, este conflicto, la llamada Guerra de los Pasteles, que ya ahora nos están comentando que ya no deberíamos llamar la Guerra de los Pasteles, es un caso donde el colapso de la logística militar dictó los términos de la moralidad en la guerra, el ius in bello. El general Manuel Rincón se encontró en una trampa ética y material y no pudo combatir, a mi juicio, de manera honorable, vamos a ponerlo en esos términos. No hubo una opción militarmente viable. Al carecer de tropas disciplinadas, artillería funcional y víveres, Rincón evaluó que continuar la defensa resultaría en una pérdida gravosa de vidas y capital sin obtener ninguna ventaja militar. El caso de Santana fue todo lo contrario. La pérdida de una parte de su cuerpo fue el vehículo para construir su imagen moral, política e incluso heroica, en una época en donde los héroes estaban construyéndose a la par de la nación. Lo que podríamos rescatar también es que la moralidad militar es un privilegio logístico, viéndolo desde esta perspectiva. La falta de una base material sólida obligó a Rincón a tomar una decisión impopular, pero éticamente defendible, que después fue validada por el propio sistema de justicia militar, ¿no?, al que fue sometido. Entonces, y con esta parte termino, una pregunta que me surge a mí también después de analizar este caso. El drama de Veracruz, este drama de Veracruz de 1838, podría ser la historia de cómo la irresponsabilidad política del Estado mexicano acorrala a sus comandantes, haciéndolos elegir la moralidad sobre la épica del sacrificio. Esa es una pregunta que me surgió y bueno, muchas gracias. Mil gracias por ajustarse al tiempo y pues aquí lo dejamos, Juan, porque ya no tenemos tiempo. Los convoco para dentro de 2 horas, para las 4:30, aquí para continuar con este congreso. Mil gracias y nos vemos por la tarde. Provecho. Yo siempre he tenido la impresión de que todas las guerras son crímenes de guerra. Sí, sí, no hay Esta cosa de